Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirse en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y, en particular, a los fans de dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desgranar un tema que ha generado muchísimo revuelo, una noticia que, como dice nuestro título, tiene a Hande rompiendo el silencio y a Kerem causando cierta controversia. Así que pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar, y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas novedades y análisis del universo de las celebridades. Hoy nos adentramos en una historia que ha capturado la atención de miles, un triángulo de interés mediático donde los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin están en el centro. Como muchos de ustedes sabrán, estos dos actores turcos conquistaron corazones a nivel mundial con su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, su romance fue uno de los temas más comentados y adorados por sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen o lo que esperamos, y las dinámicas cambian. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos, pero lo que hoy nos ocupa es la manera en que ambos están gestionando su vida pública y privada tras esa ruptura. Por un lado, tenemos a Hande Erçel, quien tras un periodo de relativa calma mediática respecto a su vida personal, ha decidido finalmente pronunciarse. Ha roto su silencio y sus palabras están resonando con una fuerza particular. ¿Qué ha dicho Hande? ¿A qué se refiere exactamente? Los detalles que han surgido apuntan a una posible reflexión sobre los altibajos de la fama, la presión mediática y quizás, la forma en que se manejan las relaciones cuando el ojo público está constantemente escrutando cada uno de tus movimientos. Es importante recordar que Hande siempre ha sido una figura muy querida y admirada, no solo por su talento actoral sino también por su elegancia y su forma de ser. Su pronunciamiento podría ser un mensaje de empoderamiento, de reivindicación de su espacio personal, o simplemente una manera de poner fin a especulaciones y dirigirse directamente a sus fans con honestidad. Analizaremos las declaraciones que se han filtrado o que ella misma ha compartido, tratando de captar la esencia de lo que quiere transmitir y el impacto que esto podría tener en su imagen pública y en la percepción de su relación pasada con Kerem. Por otro lado, y aquí es donde entra la controversia, tenemos a Kerem Bürsin. Su nombre ha estado circulando últimamente no tanto por declaraciones explícitas, sino por acciones o por la forma en que está viviendo su vida, que ha generado debate. Hablamos de una exposición que, según algunos, podría ser vista como un tanto imprudente o quizás, simplemente, como una manifestación de su deseo de vivir su vida sin las restricciones que a veces impone la atención mediática. ¿A qué tipo de exposición nos referimos? Podría tratarse de publicaciones en redes sociales que algunos consideran demasiado atrevidas, de su comportamiento en eventos públicos, o incluso de la forma en que ha retomado su vida sentimental, si es que hay indicios de ello. Es crucial abordar esto con objetividad, reconociendo que lo que para unos es una muestra de autenticidad y libertad, para otros puede ser motivo de crítica o incomodidad, especialmente si se compara con la forma en que Hande ha optado por gestionar su situación. La línea entre lo privado y lo público es a menudo muy fina en el mundo de las celebridades, y Kerem parece estar navegando por ella de una manera que está dividiendo opiniones. ¿Está Kerem intentando redefinir su imagen? ¿Está respondiendo a alguna presión de una manera particular? ¿O simplemente está viviendo su vida como él cree que debe hacerlo? Es interesante observar cómo dos personas que compartieron tanto tiempo y tantos momentos bajo los reflectores, ahora transitan caminos públicos muy distintos tras su separación. Mientras Hande parece estar buscando un espacio de reflexión y comunicación más serena, Kerem podría estar adoptando una postura más abierta o, como algunos lo interpretan, más llamativa. ¿Hay alguna conexión entre las palabras de Hande y las acciones de Kerem? ¿Es una reacción a la otra, o son simplemente dos trayectorias paralelas? Nos sumergiremos en los detalles de las declaraciones de Hande. Se rumorea que ha hablado sobre la importancia de la paz interior, sobre cómo enfocarse en el crecimiento personal y sobre la necesidad de rodearse de energía positiva. Estas frases, aunque generales, cobran un significado especial cuando provienen de alguien que ha estado bajo el escrutinio público por su relación y su posterior ruptura.
Podríamos interpretar que su romper el silencio no es una acusación ni una explicación detallada de los motivos de la separación, sino más bien una declaración de intenciones sobre cómo quiere vivir de ahora en adelante, cómo quiere proyectar su imagen y qué valores prioriza. Es posible que esté buscando cerrar un capítulo y abrir uno nuevo, centrándose en su carrera y en su bienestar personal. En cuanto a Kerem Bürsin, la controversia alrededor de su exposición podría venir de varios frentes. Si ha compartido imágenes o vídeos que sugieren un estilo de vida más desenfrenado, o si se le ha visto en compañía de personas que han generado especulaciones, esto podría ser interpretado de diversas maneras. Algunos podrían decir que está mostrando su lado más libre y espontáneo, liberándose de las ataduras de una imagen pública más controlada. Otros, sin embargo, podrían considerarlo poco considerado hacia su expareja, o incluso como una estrategia para desviar la atención o generar titulares. Es vital analizar estas situaciones sin caer en juicios precipitados, pero sí entendiendo por qué generan debate. La forma en que una celebridad maneja su vida privada y su presencia en redes sociales tiene un impacto directo en la percepción que el público tiene de él, y Kerem, al ser una figura pública tan relevante, no es la excepción. Vamos a desglosar las posibles interpretaciones de estas dos facetas de la noticia. El hecho de que Ande rompa el silencio puede interpretarse como un gesto de madurez y control sobre su propia narrativa. Ella, que siempre ha sido muy reservada con los detalles íntimos al hablar, lo hace probablemente con una intención clara: marcar su territorio, definir su camino y comunicarse directamente con su base de fans que la apoya incondicionalmente. Sus palabras, sean cuales sean, probablemente reflejarán un deseo de paz y autenticidad. Por otro lado, la controversia que rodea a Kerem Bürsin y su exposición podría ser un reflejo de la constante necesidad de las redes sociales y los medios de generar contenido. A veces la controversia es simplemente una interpretación del público o una exageración mediática de situaciones normales. Podría ser que Kerem simplemente esté viviendo su vida, compartiendo momentos que le resultan significativos, y que la etiqueta de controversia sea algo impuesto desde fuera. Sin embargo, es innegable que ciertas acciones o publicaciones pueden ser interpretadas como provocadoras o al menos, como un cambio de registro respecto a lo que se esperaba de él. Analicemos las dinámicas de la fama y cómo afectan a las relaciones. Cuando dos personas tan exitosas y queridas como Ande y Kerem inician una relación, la atención mediática se multiplica. Cada gesto, cada fotografía compartida, cada comentario, se analiza al microscopio. Tras una ruptura, esta presión no disminuye, sino que a menudo se intensifica, con los fans y los medios buscando entender qué pasó y cómo siguen adelante los involucrados. En este contexto, las decisiones que toman Ande y Kerem sobre cómo gestionar su imagen pública y privada son cruciales. Ande, al romper su silencio, podría estar enviando un mensaje a sus seguidores y al público en general: estoy bien, estoy avanzando y mi enfoque está en mi futuro. Esto es algo que muchos fans agradecerán, ya que les permite tener una conexión más directa y honesta con ella. Kerem, por su parte, podría estar experimentando una fase donde busca expresarse de una manera diferente, quizás menos filtrada. Esto puede ser visto como algo refrescante por algunos, o como una señal de descuido por otros. La clave aquí es el equilibrio, y es posible que Kerem esté buscando encontrar el suyo. En resumen, tenemos a Ande Erçel, una figura que ha decidido hablar para reafirmar su camino y su bienestar, y a Kerem Bürsin, cuyo estilo de vida o exposiciones están generando debate y distintas interpretaciones. Ambos, a su manera, están navegando por las aguas a veces turbulentas de la fama post-ruptura. Es un recordatorio de que, a pesar de la imagen pública, detrás de los actores hay personas con sus propias emociones, decisiones y formas de afrontar la vida. Para concluir, queridos amigos, hemos explorado dos facetas de una noticia que ha dado mucho que hablar: Ande Erçel rompiendo su silencio, probablemente con un mensaje de reflexión y empoderamiento personal, y Kerem Bürsin, cuya exposición está generando controversia y diversas opiniones. Hemos analizado cómo estos dos ídolos turcos, tras su conocida relación, están gestionando su presente mediático de maneras distintas, y cómo estas acciones son percibidas por el público. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, viendo y escuchando lo que compartí, es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande?
¿Creen que Kerem está siendo controversial o simplemente vive su vida? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus puntos de vista y generar un debate constructivo. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sigan de cerca a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.